Nosotros veníamos desarrollando en el Evangelio de Marcos la temática que justamente se encuentra allí, o los diferentes temas que nuestro Señor Jesús aborda a lo largo del final de su ministerio, ya acercándose al final de su ministerio. Y uno de los que fueron desarrollados por él en ese momento, lo vimos hace 8 días, fue el tema sobre el divorcio. Que si usted estuvo el fin de semana anterior, sabe que propiamente no se trató el tema del divorcio en ese texto, ¿sí? Aunque fue de alguna manera mencionado allí, realmente cuando estos hombres fariseos vienen a Jesús a buscar su caída como siempre lo querían hacer, lo que se encuentran es que cuando ellos le mencionan el divorcio, algo que era tan complejo, una situación bien espinosa para tratar, y que aún con ella querían era buscar que Jesús fuera llevado a la muerte de una manera precipitada, lo que encuentran con Jesús es que Él les habla acerca del matrimonio. Ellos le hablan del divorcio y lo que hace Jesús es hablarles acerca del matrimonio. Y lo que Él hace hablando del matrimonio es realzarlo, es llevarlo al punto de que ellos vieran que realmente el matrimonio no era cualquier cosa, no era un tema que pudiera ser tomado a la ligera, no era un tema que de alguna manera pudiera ser visto desde el punto que ellos lo estaban considerando. Así que entonces él comienza a hablarles de lo que para Dios era el matrimonio y la importancia de él. Pero con los pastores, después de haber estado meditando y después de haber estado considerando la importancia de este tema, Dios nos llevó a entender que era bueno que como iglesia nos tomáramos un tiempo para ampliar un poco más este tema, porque es un tema que tiene que ver con, si no toda la iglesia, la gran mayoría de ella, y que es un tema muy importante en el cual nosotros debamos profundizar un poco más. Así que tomamos la decisión de que a lo largo de este mes de agosto estaremos a partir o partiendo de este tema que nuestro Señor Jesús tocó en Marcos 10, 1 al 12, estaremos ampliándolo y estaremos exponiéndonos a la verdad bíblica. Por eso entonces, en el día de hoy, en la mañana de hoy, lo que haremos es tomar algunas cosas, partir de algunas cosas que ya fueron dichas, pero responder una pregunta que ya dentro de un momento usted la conocerá. Pero nuevamente, si usted estuvo el fin de semana anterior, creo que ya entiende un poco más acerca de lo que es el matrimonio. Y una de las cosas que entendimos, si usted no estuvo, si usted no escuchó ese mensaje, la invitación es a que en el canal de YouTube, donde se suben las predicaciones, usted vaya allí y escuche esa predicación para nuevamente exponerse a esa palabra de Dios y ver la grandeza de ese tema y de lo importante que es para nuestro Dios. Pero una de las cosas que veíamos justamente el fin de semana anterior es que el matrimonio es una parábola del evangelio. Cuando nosotros comenzamos a ver ese tema en la escritura, nos vamos dando cuenta que el matrimonio es una tremenda ilustración, una ilustración muy sorprendente de la relación tan íntima como es la relación que se tiene entre hombre y mujer, y que asimismo es la relación entre Dios para con su pueblo, una relación que es sumamente íntima, una relación que inició con el pueblo de Israel y que ahora es la iglesia. Ahora, esa relación tan estrecha y tan íntima, si usted lo recuerda, el fin de semana pasado nos fue dicho que llega un momento donde lo que Dios hace es dar carta de divorcio al pueblo. Dios había tomado entonces a ese pueblo como su esposa, pero después de muchos años, quizás un poco más específicamente hablando, después de unos 700 años de haber hecho esto, Dios termina tomando la decisión de dar carta de divorcio al pueblo que era su esposa. Ya no vamos a hablar más de esto, fue mencionado el fin de semana anterior, pero quiero llevarle a usted hoy a considerar en qué momento Dios toma al pueblo como su esposa. Hablamos de que
llega un momento donde Dios le da carta de divorcio porque era su esposa, pero ¿en qué momento Dios hace a este pueblo su esposa? Así que en la mañana de hoy vamos a estar mirando diferentes textos, y si usted tiene la habilidad para encontrarlos en la escritura, pues bien, le animo a que lo haga, pero si no, van a estar proyectados, y aún le quisiera invitar a que usted tomara nota de los textos bíblicos para que usted después, quizás con un poco más de tiempo, pueda hacer la lectura de ellos. Va a haber una gran riqueza en cada uno de los textos que estaremos revisando. El primero de ellos es Ezequiel capítulo 16. Dios, a través de la voz del profeta Ezequiel, nos habla entonces de ese momento en el que Él toma al pueblo como su esposa. Y quiero invitarle a que usted escuche las palabras pronunciadas por este profeta. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Hago una pausa aquí. Una de las cosas que fueron dichas el fin de semana anterior es que cuando Dios escoge a Israel como su pueblo o como su esposa, Dios no hace antes de esto un concurso de reina de belleza. Dios no hace que todas las naciones desfilen ante Él y entre todas ellas escoge la mejor o la más bonita. Al contrario, Dios colocó su atención en un pueblo que, según lo que Ezequiel está diciendo aquí, de parte de Dios, era un pueblo que no merecía ser escogido. Sin embargo, Dios lo toma y comienza a hacer de ese pueblo, comienza a hacer de esa esposa lo que Él quería. Versículo 7: y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Versículo 8: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Bien, dentro de un momento regresaremos a la parte final de este texto, pero por ahora permítame decirle lo siguiente. Este es el momento entonces en el que nuestro Señor hace de ese pueblo su esposa. Y a partir de allí, cuando nosotros comenzamos a leer esto que Dios habla a través de este profeta, comenzamos a ver la importancia y la seriedad con la que nuestro Dios asume ese compromiso. Una de las cosas que lastimosamente en el día de hoy suceden en medio no solo del pueblo cristiano, sino mayormente en nuestra sociedad, es que el matrimonio es tomado a la ligera. Es que el matrimonio no es visto con la importancia que realmente tiene y que aún es presentado por Dios en su palabra, aquel que lo inventó y aquel que lo diseñó. Pero en este texto vemos entonces a Dios haciendo algo que de una manera muy clara y directa nos muestra a nosotros que para Él era muy, muy serio. Pero quiero invitarle a que en esta mañana nosotros nos hagamos una pregunta. Hace 8 días hablábamos, como ya fue recordado, lo que el matrimonio representa. El matrimonio es una representación del Evangelio. Hoy quiero invitarle a que usted se haga esta pregunta, o a que juntos nos la hagamos y podamos encontrar la respuesta de ella. La pregunta es: ¿qué es el matrimonio? Yo creo que hay muchas personas que al escuchar esta pregunta no solamente la conocen o en su cabeza de alguna manera tienen una idea de lo que es el matrimonio. De hecho, muchas personas han tratado de definirlo, pero a pesar de que hay muchos que creen saber lo que es el matrimonio, definitivamente creo que a veces se está distante de lo que es realmente el matrimonio. Pensando en esto, yo quiero contarle algo. Resulta que mi papá es una persona muy jocosa, es una persona que tiene un sentido del humor que, permítame confesárselo, a mí me gustaría tener ese sentido del humor.
esa parte yo no se la heredé. Yo le heredé el color de la piel, le heredé algunas otras cosas de su personalidad, pero la parte de esa jocosidad no se la heredé. Pero recordando esa parte de él, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando vivía con él en la casa, en algún momento él de broma respondió esta pregunta: ¿qué es el matrimonio? Y lo que él dijo es: el matrimonio es una cochera de marranos. Y cuando yo le escuché decir eso, yo decía, ¿cómo así? ¿Es una cochera de marranos? ¿Y eso qué significa? Sí, es una cochera de marranos, donde los que están adentro chillan por salirse y los que están afuera chillan por entrarse. Y eso me pareció muy gracioso y lo recuerdo aún de esta manera tan jocosa que él lo decía. Ahora, no, sé que eso no era lo que significaba para él, pero él lo hacía en forma de broma. Bien, pero hay otras personas, diríamos aún la misma sociedad, ha tratado de responder esta pregunta, y frente a esto, lo que la sociedad dice con respecto a qué es el matrimonio es que es un mal necesario. ¿Ha escuchado usted eso? El matrimonio es un mal necesario. Bien, creeríamos entonces nuevamente que esto está totalmente distante de lo que la palabra de Dios plantea. Pero también desde hace mucho tiempo he escuchado a un cantautor muy conocido, muy seguramente usted lo ha escuchado, Marcos Vidal, que en una de sus composiciones, de sus canciones, habló acerca del matrimonio y terminó concluyendo que el matrimonio es una pieza de museo. Y hablando de que era una pieza de museo, él decía: me encanta esa idea, me gusta. Y creo que entiendo un poco sus palabras, porque él estaba hablando de que aunque para la sociedad esto sea algo de la antigüedad, creo que no importa. A pesar de que sea algo antiguo, sigue teniendo mucho valor hoy. Pero si nosotros le preguntáramos al diccionario ¿qué es el matrimonio?, entonces el diccionario nos respondería de esta manera: es una unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Así entonces lo definiría el diccionario. Y permítame, le comparto otra más. Si le preguntáramos a las leyes colombianas ¿qué es el matrimonio?, nos respondería aún de esta manera concreta: el matrimonio es una sociedad conyugal. Y yo creo que usted también ha escuchado eso, cuando dos personas en una ceremonia civil lo que hacen es presentarse frente a un juez o frente a un notario. Básicamente lo que allí está pasando es que están asumiendo una sociedad conyugal, están haciendo un contrato para justamente eso, formalizar una sociedad conyugal. Pero ¿saben qué es lo más terrible en nuestro tiempo hoy? Que esa sociedad conyugal es disoluble. En cualquier momento puede desbaratarse. Permítame compartirle una última. Ya no tratando de pensar y escuchar lo que otros dicen, sino lo que algunos, partiendo de la misma escritura, han llegado a concluir con respecto a lo que es el matrimonio. Un pastor que es uno de los pastores de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, llamado Héctor Salcedo, define el matrimonio de esta manera: el matrimonio es pensado en la mente de Dios, con el objetivo de crear una unidad de dos seres humanos para cumplir sus propósitos y que sea el reflejo entre Cristo y su iglesia. Bien, creería yo que muchos de nosotros estaríamos ya un poco más de acuerdo con una definición como esta. Sin embargo, y sin queriendo decir que esta última no es correcta, yo quiero invitarles a que en esta mañana, y habiendo o pudiendo decir muchas otras definiciones de matrimonio, que vayamos a la escritura y que le preguntemos a aquel que lo inventó, aquel que lo creó, que lo diseñó, ¿qué es el matrimonio en sus palabras? Y quiero pedirle entonces que me acompañe a Génesis capítulo 2, versículo 18. Yo sé que cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios y trata de hacerlo con una mayor profundidad, uno comienza a encontrarse con definiciones que son un poco complejas, un poco difíciles de recordar, un poco de alguna manera difíciles de entender. Pero creo que la
definición de matrimonio que daremos en esta mañana es una definición clara y sencilla. Una definición que cada uno de nosotros podrá recordarla al pasar de los años. Dice este texto de Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo sé que usted ha escuchado este texto antes, es un texto que hemos hablado en muchas ocasiones, y por esa razón no voy a entrar a hablar de muchas cosas que ya han sido mencionadas del texto. Pero lo que quiero que notemos de este texto al leerlo es que cuando nosotros vemos allí las palabras que son pronunciadas por nuestro Dios, encontramos nuevamente que el matrimonio es de autoridad de nuestro Dios, y que cuando comenzamos a verlo a Él como aquel que ha sido el autor, el dueño, al quien le pertenece la formación de esa institución, tenemos que escucharlo y tenemos que tratar de profundizar un poco más en cada una de sus palabras. Así que permítame decirle esto: según este texto, el matrimonio es una respuesta a la soledad. Yo sé que usted conoce el relato bíblico de la creación, y sé que usted sabe que cuando Dios creó, Dios hizo a todos los animales, pero cuando Adán recibe la tarea de colocarle nombres a cada uno de ellos, al final lo que sucede es que él se ve solo, ¿sí? Y es después de esto que son pronunciadas las palabras que acabamos de leer. Y dice entonces en el texto: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté. Y quiero llamar su atención a esta palabra que está a continuación: solo. ¿Por qué es importante hablar de esta palabra solo? Bien, en el hebreo, en el idioma en que fue escrito originalmente el Antiguo Testamento, la palabra solo es la palabra bat. Bat, que tiene un significado. El significado de esa palabra, o la forma como debe ser entendida esta palabra, es una parte del cuerpo. Esto es lo que significa esta palabra en este idioma: una parte del cuerpo. En otras palabras, lo que está sucediendo, lo que Dios está diciendo en este lugar, es que el hombre está incompleto. No es bueno que el hombre esté incompleto. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, es eso: no es bueno que el hombre esté incompleto. Pero quiero llamarle la atención ahora a otra palabra más, para poder unir lo que Dios aquí en este texto nos está mostrando. Esa otra palabra es idónea. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Idónea? Sí, es cierto. Aun cuando se habla acerca de los muchachos que están sin casarse, se les dice: pídale a Dios que le dé una idónea, pídale a Dios que le dé el idóneo. Pues bien, la pregunta es: ¿qué significa esa palabra idónea? Bien, también en el idioma original, en el hebreo, esta palabra es neged. Esta es la palabra en el idioma original. Ahora, ¿qué significa esa palabra en el original? Parte opuesta. Es la manera como debe ser entendida esta palabra: parte opuesta. En otras palabras, permítame decírselo de esta manera: lo que Dios está diciendo en este texto es que no es bueno que el hombre esté a la mitad, sino que sea completo. No es bueno que el hombre esté incompleto, sino que tenga la otra parte que lo hace completo. Ahora, permítame le ilustro esta idea. Todos conocemos una moneda, ¿cierto? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver una moneda. Ahora, respóndame esta pregunta: ¿es posible ver una moneda con una sola cara? ¿Cuántos conocen una moneda de una sola cara? Creo que ninguno de nosotros conoce una moneda en esas condiciones. De hecho, si la hubiera, que puedo decir no la hay, pero si la hubiera no sería moneda. Bien, para hacer moneda se necesitan las dos caras. Pues bien, lo que podemos ver nosotros en estas palabras de nuestro Señor es que es necesario que esté el hombre y la mujer, porque juntos hacen como una moneda. Se necesitan los dos para hacer uno.
Cada uno por separado no está completo. Y eso es entonces lo que inicialmente en este texto nosotros podemos ver. Ahora, hasta aquí estamos comenzando a armar un rompecabezas para responder la pregunta: ¿qué es el matrimonio? Pero para seguir encontrando la respuesta, yo quiero ahora invitarle a que usted me acompañe a un texto que se encuentra en el libro de Proverbios. Salomón, escribiendo este libro a los Proverbios a su hijo, le habla acerca del matrimonio. Y hablándole del matrimonio, en el capítulo 2, versículo 16, le dice esto. Bien, mientras usted lo encuentra, permítame le ambiente un poco. Él le está hablando de la sabiduría. Él le está hablando a su hijo de que es importante ser un hombre sabio. Y además de hablarle de la importancia de ser un hombre sabio, le dice cuáles son las ventajas de ser sabio. Y hablándole de esto, le dice en el versículo 16: serás librado de la mujer extraña. Si eres sabio, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona. Y quiero pedirle que usted escuche estas palabras del versículo 17: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Bien, al leer este texto podemos nosotros encontrar ya un poco más claro lo que para Dios es el matrimonio. Como hace un momento lo estábamos diciendo, hay muchas personas que han tratado de definir el matrimonio, unos de una manera jocosa, otros de una manera como la sociedad lo ve, aún otros partiendo de textos bíblicos, pero creo que este texto comienza a nosotros a darnos a entender lo que en la mente de nuestro Dios está con respecto a lo que es el matrimonio. Nuevamente, 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Salomón, hablándole entonces a su hijo, le dice: mira, si tú eres un hombre sabio, no harás dos cosas. Puntualmente dos cosas no las harás. Primero, no abandonarás. Es una decisión que tomarás. Y la segunda es: no olvidarás. Pero la pregunta es: ¿qué no abandonará y qué no olvidará? Pues bien, la respuesta está aquí: no abandonarás al compañero de tu juventud. ¿Recuerdan lo que decíamos en Génesis? Que lo que Dios hizo fue colocar el complemento cuando le dio esa ayuda idónea a Adán. Pues bien, eso está conectado con esto que estamos hablando aquí, o con lo que Salomón está diciendo aquí. No abandonarás al compañero, a la otra parte tuya que te fue dado en la juventud, y no olvidarás el pacto con tu Dios. Allí hay dos palabras entonces a las que yo quiero llamar su atención, para con esas dos palabras definir lo que es el matrimonio. Nuevamente, algunos quizás esperarían una definición larga, una definición con muchas palabras, quizás con una difícil forma de comprender. Pero partiendo de esto que está aquí escrito en este texto, podríamos definir que el matrimonio es un pacto de compañía. ¿Ya? ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. Nuevamente, eso tan sencillo, tan simple, pues aunque aparentemente pueda parecer simple, tiene los elementos necesarios para permitirnos a nosotros entender lo que es el matrimonio. Recuérdelo, el matrimonio es un pacto de compañía. Así lo define Dios en su palabra. Yo quiero ahora invitarle a que me acompañe a Malaquías capítulo 2. Y cuando nosotros vamos a este texto, vamos a ver cómo nuevamente Dios, refiriéndose al matrimonio, nos habla de esto que estamos hablando. Este fue uno de los temas o de los textos que fue mencionado el fin de semana anterior. Malaquías capítulo 2, versículo 13 dice: esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis: ¿por qué? Porque Jehová
ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Y escuche por favor cómo termina este versículo 14 de Malaquías 2. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente las dos palabras que hacíamos mención en el texto de Proverbios. Tu compañera, la mujer de tu pacto. Llegó un momento donde Dios decidió no seguir viendo esas ceremonias de adoración a Él, esos ritos que trataban de darle la exaltación a Dios como Él había decidido verlos. Él decidió rechazar esa adoración de parte del pueblo por una razón, porque ese pueblo había cometido un grave pecado. ¿Y cuál era ese grave pecado? Habían entonces abandonado a la compañera, a la mujer de su pacto. Ahora, cuando estamos hablando en estos términos, no podemos excluir o no podemos decir, en otras palabras, que esto solamente tiene que ver con el hombre. De la misma manera, esto tiene que ver con la mujer. Pero quiero llamar su atención en esta mañana a algo muy importante que aparece especialmente en el versículo 14. Hay una frase que quiero que la veamos en otras versiones bíblicas para poder comprender un poco más las palabras de nuestro Dios. En la versión que leímos en la Reina Valera aparece: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Pero escuche cómo dice Malaquías 2:14 en la Nueva Traducción Viviente: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Leerlo en esa versión nos permite a nosotros comprender algo. ¿Qué es lo que nos permite comprender? Que Dios no es simplemente un espectador lejano cuando el hombre y la mujer asumen un pacto matrimonial. Dios no simplemente está en el cielo observando todo lo que está sucediendo, y dentro de todo lo que observa está viendo cómo un hombre y una mujer hacen un pacto entre ellos. No, lo que este texto nos permite a nosotros comprender es que Dios es testigo presencial de ese momento en el cual se están asumiendo esos votos. Pero no solamente es testigo presencial de ese momento. Nuevamente, leyendo en la Reina Valera, encontrábamos en la parte final del versículo 14: siendo ella tu compañera, y escuche, y la mujer de tu pacto. No pasemos tan rápido por esas últimas palabras de este versículo. Quiero leérselas en la Nueva Versión Internacional. Esa misma frase traducida en esta versión dice: olvidándose de su pacto con Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre y la mujer asumen un pacto, ese pacto no solamente se está asumiendo entre él y ella, o viceversa, entre ella y él. Es un pacto que tiene a una tercera persona involucrada allí. Esa persona es Dios. Por eso la Nueva Versión Internacional dice: olvidándose de su pacto con Dios. No dice olvidándose de su pacto con su compañera o su compañero, sino del pacto con Dios. Así que entonces vemos a Dios metido en medio de esa declaración, metido en medio de esa promesa que se está realizando allí, en medio de lo que ya hemos dicho que define lo que es el matrimonio. Un pacto de compañía, donde Él es parte activa de esa decisión. Pero quiero ahora invitarle a que usted piense en algo más. Le voy a llevar a que usted piense en otra pregunta, donde también la estaremos respondiendo de una manera clara, de una manera fácil de recordar y aún de entender. Esta pregunta es: si estamos definiendo que según la Escritura o lo que Dios ha dicho, matrimonio es un pacto de compañía, la pregunta es: ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Yo sé que nuevamente muchos tendríamos muchas cosas que responder y decir frente a esta pregunta: ¿qué es un pacto? Y yo sé que muchos la asocian con un compromiso, yo sé que muchos la asocian con una decisión, yo sé que muchos asocian esto a diferentes cosas.
pero quiero pedirle que regresemos al texto que leímos hace un momento de Ezequiel 16 y veamos que así como Dios define lo que es el matrimonio, también Dios define lo que es un pacto. Y creo que de alguna manera, aparte de lo que comenzaremos a ver en este momento, va a traer una tremenda enseñanza y espero que sea así para con nuestra vida. Ezequiel capítulo 16 versículo 8 dice esto: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Perdón, yo hago aquí una pausa. Cuando este texto está hablando de esto, no está hablando de algo literal, por obvias razones. Él está hablando del pueblo de Israel, pero para entender un poco esto, solamente permítame mencionarle. Había un momento donde las mujeres de ese tiempo, cuando llegaba su etapa de casarse, de pactar un matrimonio, si no lo hacían, era una vergüenza para ellas. No estar casadas era un motivo de vergüenza. Así que cuando este texto lo que está diciendo, o cuando este texto dice cubrí tu desnudez, en otras palabras está diciendo cubrí tu vergüenza. Había llegado un momento donde el pueblo, Dios lo había tomado para que fuera su esposa, su mujer, para cubrir de ella su vergüenza. Pero dice la parte final del versículo 8: y te di juramento y entré en pacto contigo. Y quiero llamar entonces ahora su atención a estas palabras. Por favor, atienda lo que dice esta palabra: y te di juramento. Estamos tratando ahora de responder la pregunta de ¿qué es un pacto? Pues bien, en este texto necesitamos entender que pacto está estrechamente ligado al juramento. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Bien, yo sé que con respecto al matrimonio hay muchos que tratan de denigrarlo. Hay muchos que tratan de tomar el matrimonio y restarle valor y hacer que el matrimonio no tenga tanta importancia hoy. De hecho, creo que usted no es ajeno a esta información. En el día de hoy son más los divorcios que los mismos matrimonios. Y uno diría, venga, eso es ilógico. ¿Cómo así que son más los divorcios que los matrimonios? Pues sí. ¿Por qué son más los divorcios que los matrimonios? Porque hoy es menos la gente que se casa y más la gente que se va a vivir sin un compromiso. Pero al final, tanto de un lado como del otro, terminan separándose. Pero cuando nosotros vemos el matrimonio como Dios lo plantea, comenzamos a entender que hay algo que nosotros no podemos tomar tan a la ligera. Yo me he hecho esta pregunta. La pregunta es: ¿por qué la gente se separa tan fácilmente? ¿Por qué la gente asume el divorcio como una salida tan rápida del matrimonio? Bien, habiendo muchas respuestas para eso, permítame decirle esto: porque creo que no se entiende a profundidad lo que es el matrimonio. Lo que para Dios, y por obvias razones, lo que para la iglesia debe ser el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. ¿Qué es un pacto? Permítame, le leo esta definición. La da un teólogo llamado Daniel Line. Definición de pacto de una manera ampliada. Lo voy a leer no con la intención de que usted lo recuerde, no con la intención de que usted tome nota, solamente para que usted comprenda a dónde vamos a llegar. Su definición es esta: es un acuerdo perdurable que define una relación entre dos partes, envolviendo una obligación solemne y vinculante, especificado al menos por una de las partes hacia la otra, hecha con juramento bajo la amenaza de una maldición divina y ratificada por un ritual visual. Yo sé que usted escuchó esto y dirá: uy, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso cómo hago yo para entenderlo o recordarlo? Bien, no se preocupe. Esta es la definición ampliada. Ahora permítame, se la digo concreta.
pero es necesario entender lo que usted acaba de escuchar para poder llegar aquí, porque esto tiene una base bíblica. No es simplemente el razonamiento humano de alguien definiéndolo así. La definición concreta es esta: pacto es una promesa jurada. Ya, eso es pacto. Así como matrimonio es un pacto de compañía, pacto es una promesa jurada. Eso es todo. Así lo ve Dios, una promesa que tiene un juramento, como lo leímos en el texto de Ezequiel. Pero quiero invitarle a que usted me acompañe al texto de donde sale esta definición, de donde encontramos el texto que soporta lo que acabamos de leer. ¿Qué tal si vamos a Génesis capítulo 15? Yo quiero invitarle a que usted vea algo bien especial y sorprendente que está sucediendo en ese texto. Algo que si nosotros lo entendemos de la manera correcta, si nosotros lo vemos de la manera como Dios lo presenta o Dios lo está presentando en ese momento, creo que no habría otro resultado que ver con mucha más seriedad lo que es el pacto matrimonial. En este texto, para ambientar la lectura, lo que está sucediendo es que Dios ha tomado a Abraham como un hombre que no le estaba buscando, era un hombre impío, pero sin embargo Dios lo toma, lo trae al lugar donde Él ha definido que Él esté, y allí le hace una promesa, ¿sí? Y esa promesa la encontramos en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuál era la promesa? Yo creo que usted la ha escuchado antes. Parte de esa promesa era que Dios le estaba diciendo a Abraham: mira, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no podrá ser contada. Cuando Abraham escucha eso, inmediatamente ¡pum!, le salta una pregunta a la cabeza: ¿cómo va a ser eso si yo no tengo hijos? El único hijo que tengo es uno, pero con mi sierva, no es hijo mío legítimo de mi esposa. Así que ¿cómo vas a cumplir tú esa promesa? Y creo que usted también ya sabe, él era viejo, él no veía con claridad esto. Sin embargo, Dios se lo había prometido. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Lo que Dios le va a decir es la manera como Abraham puede tener tranquilidad de lo que Dios le ha dicho, así será, y que su promesa se la cumplirá. Versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, y ponga mucha atención con esto, porque yo creo que cuando leamos esto nos va a quedar a nosotros el interrogante de qué es lo que está pasando aquí. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y uno dice: venga, ¿y qué tiene que ver esto con lo que Dios le venía diciendo? ¿Qué tiene que ver esto con la promesa que él ha hecho? Bien, sigamos leyendo. Y tomó él todo esto, ¿y qué hizo? Y los partió por la mitad. Bien, creo que no necesitamos mucha imaginación para saber que lo que aquí está pasando es que los mató, ¿cierto? Los mató, pero además de haberlos matado esos animales, los partió a la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué hizo esto Abraham? ¿Por qué era necesario que esto estuviera en medio de este texto? Sigamos leyendo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Creo que todos sabemos que en la antigüedad habían ritos, habían ceremonias que se hacían con una intención.
Y justamente eso es lo que está pasando en este lugar. Hay una ceremonia que se está haciendo, pero no es simplemente una ceremonia para mostrar algo que tenía que ver con adoración a Dios u obediencia a Él. En esta ceremonia se está hablando de lo tremendamente que es importante el matrimonio para con Dios, o en otras palabras, lo que es el pacto. Porque aquí lo que se está haciendo es sellando un pacto. Ese mismo pacto que hace parte del matrimonio, del pacto de compañía. ¿Qué es entonces lo que está pasando aquí? Una ceremonia donde se está formalizando el pacto entre Dios y Abraham. No sé si usted recuerda un texto de Hebreos que dice que por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios más grande. Por encima de Él no hay nadie. Pero en la antigüedad, cuando dos hombres o entre personas asumían un juramento, un pacto, esas personas hacían una ceremonia, y en el momento de la ceremonia lo que ellos hacían era jurar por alguien mayor que ellos. ¿Qué pasa en el día de hoy? Hoy, cuando dos personas asumen un compromiso, es algo totalmente diferente. Nuestros padres, o especialmente nuestros abuelos, creo que hemos escuchado, cuando ellos daban su palabra, ¿qué sucedía? Se cumplía. Ellos no necesitaban nada más que su palabra para cumplir lo que habían dicho. En el día de hoy, cuando se da la palabra, supuestamente, hay que tener un escrito, una firma, una huella, un notario, unos testigos, y sígale sumando. Si se puede, un video, y si se puede, cualquier otra cantidad de cosas, porque nadie asegura que el que ha dicho que va a hacer algo lo cumplirá. Sin embargo, en este texto lo que estamos viendo es que Dios, no teniendo a nadie por encima de Él para jurar o para entrar en pacto con lo que estaba sucediendo, dice el escritor de Hebreos, juró por sí mismo. Y por eso entonces es lo que vemos en este texto de Génesis capítulo 15. Y allí entonces encontramos a Dios con Abraham haciendo un pacto donde Él está diciendo: juro por mí que lo que te estoy diciendo lo cumpliré. Eso es lo que está pasando en ese lugar. Ahora, hay algo interesante que les quiero contar. No tenemos el tiempo para ir a los diferentes textos que nos permitirían a nosotros comprender un poco más esta ceremonia, pero permítame decirle esto. ¿Por qué esos animales tenían que ser partidos a la mitad, colocados cada uno frente al otro y pasar por la mitad de ellos? De hecho, los que hacían el pacto debían tomarse de la mano y pasar entre la mitad de los animales partidos. ¿Por qué hacer eso? Pues bien, la razón, dicen los estudiosos de las escrituras, de por qué esto se hacía, era porque ellos estaban con eso queriendo indicar algo, queriendo decir algo. ¿Qué era? Pues bien, escuche esto por favor. Lo que ellos con ese ritual estaban haciendo era que estaban diciendo: así me haga Dios si yo falto a este compromiso. ¿Lo entienden? Dios no ve el pacto como algo superficial. Y si entendemos que el pacto hace parte de la definición de matrimonio, pacto de compañía, entendemos lo serio que es para nuestro Dios. Lo que este ritual está diciendo es: si yo llego a faltar al pacto que acabo de hacer, que así me haga Dios. En otras palabras, que Dios me mate y me parta en dos por faltar a este pacto. Una de las figuras que hace 8 días en el mensaje el pastor Edwin nos compartía es la manera como Dios ve cuando hay el divorcio, que es como si se tomara un puñal, se le enterrara al cónyuge y al sacarlo la sangre salpicara y aún nos untara a nosotros. Pues bien, estas imágenes son justamente para expresar lo tremendo y la seriedad con la que Dios ve el matrimonio.
¿Por qué estamos hablando y por qué decidimos un mes dedicarle tiempo a esto? Porque es que el matrimonio es algo muy importante. Nosotros no podemos ver el matrimonio como algo menos, ni siquiera nosotros podemos tratarlo a la ligera. El matrimonio para Dios es algo que definitivamente tiene que ser honrado. Y según lo que encontramos en este texto, es que la definición de pacto es una promesa con juramento, donde si yo falto a ese juramento, que así me pase a mí. Ahora usted estará diciendo, bueno, pero eso no puede ser tan literal. Yo no creo que allí se esté hablando de algo literal. Yo quiero invitarle a que usted me acompañe a Jeremías capítulo 34. Cuando nosotros seguimos viendo a lo largo de la escritura cómo se desarrolla este texto, vamos a encontrar este tema, vamos a encontrar algo más que la palabra de Dios dice con respecto a este pacto. Jeremías capítulo 34 versículo 18. Y antes de leerlo, solamente permítame decirle esto. Dios había ordenado al pueblo que determinado tiempo, cada 7 años, el pueblo tomara a todos los que eran sus esclavos, así fueran de su misma nación, y los dejara libres. Ya no podrían ser ellos más sus siervos. Llegó un momento donde el pueblo había hecho este pacto con Dios de que así lo haría, de que los siervos dejarían de ser sus siervos y ya nadie más tendría esclavos. Pero después de ellos haber hecho este compromiso o este pacto con Dios, pasa lo que está en el versículo 18. Escuche. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, o sea, habían asumido el pacto de liberar a los siervos, pero después de que los liberaron, rompieron el pacto porque fueron por ellos y otra vez los trajeron y los hicieron nuevamente sus siervos. Pero mire lo que dice el texto: que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Y escuchen lo que les pasa a ellos. Versículo 20: los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Era algo simbólico? No, era algo que Dios, viendo la severidad de lo que es el pacto, estaría dispuesto a cumplirlo cuando el pacto fuera traspasado. Y de hecho eso sucedió. Usted puede leer o conocer el resto de la historia de Israel y encontraría que tal cual pasó. Pero quiero ahora invitarles a que regresemos al texto de Génesis capítulo 15. Nuevamente, el matrimonio ha querido ser devaluado, devalorado. Y no sé si usted ha escuchado, hablando del matrimonio, haciendo referencia al matrimonio, algo como esto: el hombre cuando está soltero es un medio animal. ¿Lo ha escuchado? Cierto, yo sé que sí lo he escuchado. Bien, ¿y qué dicen cuando ese hombre se casa? Ahora el hombre es un animal completo. O permítame decirlo de esta otra forma: ahora el hombre es un completo animal. Pues bien, definitivamente esto no es lo que Dios quiere decir en su palabra. Estos son simplemente palabras humanas que no entienden la severidad del matrimonio, lo importante de entenderlo correctamente, que es un pacto de compañía, y la importancia de saber lo que es el pacto como tal. Quiero mostrarle algo más que hace un momento al leer Génesis capítulo 15 lo pasamos un poco rápido. Vamos ahora al versículo 17. Escuche lo siguiente: y sucediendo que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. O sea, había un lugar donde se había hecho un sacrificio y ya el fuego había
terminado y simplemente quedaba el humo. Pero escuche esto, ese horno estaba junto al lugar donde los animales que leímos hace un momento habían sido traídos por Abraham, habían sido matados y partidos en dos. Pero mire lo que sigue a continuación: y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que nos está mostrando este texto con respecto a lo que estamos hablando? Bien, antes de responder esa pregunta, no sé si usted ha escuchado esto, pero algunos, haciendo referencia al matrimonio, dicen: mire, cuando usted se casa, usted debe tener presente algo. Usted debe dar el 50% y el otro 50% le corresponde a su compañero o a su compañera. En la medida en que usted dé el 50% y él o ella den el otro 50%, pues lo que van a encontrar al final es el 100%. ¿Es esto lo que encontramos en este texto? No. Ahora, otros han dicho: mire, no se trata de dar el 50% y que la otra persona dé el 50%. Se trata de dar el 100%. A usted le corresponde dar el 100% y al otro o la otra le corresponde dar el otro 100%. Bien, hasta allí quizás algunos podrían estar de acuerdo, pero siempre hay un pero. Los que piensan de esta manera dicen: a usted le corresponde dar el 100%, pero si la otra persona no da su 100%, usted queda libre. Usted debe tener la tranquilidad porque usted hizo su 100%. Pero como la otra persona no dio su 100%, pues bien, usted es libre. Quiero mostrarle algo con respecto a este texto. Le decía hace un momento que la manera de cómo se hacía un pacto en el tiempo en que este texto fue escrito era que las dos personas que lo hacían se tomaban de la mano y pasaban por en medio de los animales muertos, con eso indicando que quien no cumpliera le sucediera lo que le había pasado a los animales. Hasta allí creo que todo es claro. Pero cuando nosotros leemos el versículo 17, lo que nos encontramos es que cuando Abraham despierta, dirige su atención hacia ese lugar donde estaba humeando ese horno. Lo que él ve allí es una antorcha de fuego pasando sola en medio de los animales partidos. Pregunta: ¿esa antorcha qué significa? Esa antorcha, ¿qué es lo que nosotros debemos entender por ella? Pues bien, palabras más, palabras menos. Esa antorcha es una representación de Dios y de su presencia especial. En otras palabras, Dios estaba pasando por en medio de los animales y lo que estaba diciendo, y esto va a sonar un poco ilógico para nosotros, pero es lo que el texto nos muestra. Dios estaba pasando por en medio de estos animales y lo que él estaba diciendo es: si yo no cumplo el pacto que acabé de hacer con Abraham, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. ¿Dios puede morir? No. Pero hasta allá llegó la severidad de su compromiso. Hasta allá llegó la promesa que estaba haciendo en ese momento. Dios estaba diciendo: si yo no cumplo, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Ahora, una pregunta más. Si este pacto que se hacía de esta manera era entre dos personas tomadas de la mano y pasando por la mitad de los animales, si así era que se hacía, ¿dónde estaba la otra persona del pacto? ¿Quién era? Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? Si lo que el texto nos cuenta es que él se despierta y ve la antorcha pasando en medio de estos animales, pues bien, lo que el texto nos está mostrando es que solo Dios asumió este pacto. Y permítame decírselo de esta manera: lo que allí está sucediendo es que Dios está mostrando con esto el decirle a Abraham: yo voy a cumplir mi 100%, yo voy a entregar mi 100%, independientemente de si tú haces el tuyo. Yo no voy a depender de lo que tú hagas. Yo no voy a depender de si tú cumples tu parte.
Yo voy a hacer la parte que yo tengo que hacer independientemente de la tuya, porque he comprometido mi palabra, he hecho un pacto con juramento, y ese juramento, ahora escúchelo muy bien, es un juramento que aún acarrea una bendición y acarrea una maldición. Si se cumple, habrá bendición. Si no se cumple, habrá una maldición. Eso es lo que está diciendo este texto con respecto a lo que leemos. Versículo 18 en su primera frase: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Ven la gravedad? ¿Ven la importancia? ¿Ven la magnitud de lo que es entonces el pacto del cual ahora nosotros definimos es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. Un pacto donde él es incompleto si no está con ella. Un pacto donde ella no está completa si no está con él. Es solo una cara de la moneda, pero es un pacto donde ahora se ha asumido una tremenda responsabilidad, donde cada uno tiene que dar su 100% independientemente del otro. Estamos en una sociedad donde esto se ha denigrado y donde esto se ha visto a la ligera. Pero cuando vemos la manera como Dios lo presenta, cuando vemos la manera como Dios expone este tema tan importante, nos vamos dando cuenta entonces que para Él el matrimonio es algo sublime, que para Él el matrimonio es algo grande y enorme. Ahora, cumplir esto no es nada fácil. Yo sé que algunos de los que están aquí en esta mañana terminarían pensando como también el fin de semana pasado nos fue expuesto. Cuando los discípulos escuchan a Jesús hablarles de la tenacidad de lo que es el matrimonio, ellos terminan diciendo: no, mejor entonces no es meterse en eso. ¿Quién se mete en eso? Pero definitivamente creo que como cristianos, creo que como hijos de Dios estamos llamados a verlo como Dios lo ve, a no verlo como lo ve nuestra sociedad, y a considerarlo como Dios lo considera. No es bueno que el hombre esté solo. Permítame, para finalizar, darle dos palabras de aplicación. Dos palabras que quiero que usted las guarde en su corazón dependiendo de su condición. Si usted no ha hecho un pacto, si usted no se ha casado como lo hemos visto en el día de hoy, y perdón, yo hago aquí esta aclaración, no estamos hablando de si usted no ha comprado la torta más grande y de más cantidad de pisos, si usted no ha alquilado el vestido más costoso y más elegante, si usted no ha invitado la mayor cantidad de personas, no me estoy refiriendo a eso. A lo que me estoy refiriendo es a si usted no ha hecho un pacto de compañía con una persona que es con la que usted vive, o con la persona que es con la que usted vive. Permítame entonces decirle esto: no creas que estás librado de esto, porque el texto, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, lo que allí entonces está planteando es la primera parte de ese pacto. Y si tú ya no estás solo, sino que estás con otra persona, independientemente si has hecho algo con pompa o no, sino que el solo hecho de estar ya con esa otra persona delante de Dios, eso significa que ya has asumido un compromiso. Por eso la invitación es a que, entendiendo la manera como Dios ve el matrimonio, asumas de esa misma manera este compromiso y que te cases, que asumas ese pacto o ese matrimonio. Nuevamente, no es cuestión de plata. No estamos hablando de que no tengo dinero y por eso no puedo hacer eso. No, es cuestión de simplemente teniendo a Dios como testigo y sabiendo que es necesario asumir este pacto, porque de esa manera es como Dios lo ve. Entonces, que lo hagas. De esa manera honrarás a Dios con tu vida. La segunda palabra de aplicación que quiero darles es: si tú has hecho este pacto, si en algún momento de tu vida tú asumiste este compromiso, o como lo conocemos en el día de hoy,
diste estos votos en algún lugar, llámese una iglesia cristiana o llámese una iglesia diferente a la cristiana, pero asumiste estos votos, pues ahora a lo que estás llamado, a lo que cada uno de nosotros está llamado, es a dar nuestro 100% independientemente de la otra persona. Yo sé que no es fácil. Y yo sé que a nuestros oídos llegan los comentarios de las otras personas que siempre plantean que la salida, como el divorcio, es la mejor opción. Pero viéndolo a la luz de la palabra de Dios, nuestro llamado es a dar nuestro 100% independientemente de la otra persona. Así que tu llamado hoy es a esto. Por eso, anoche decíamos esto. Recuerdo unas palabras de el pastor Sugel Michelén que me llama mucho la atención con respecto a los jóvenes. Jóvenes, si ustedes no se han casado, sepan esto: en el noviazgo todo es voluntario, en el matrimonio todo es obligatorio. Ya no son lo mismo, ya no es de la misma manera, las cosas han cambiado. Así que también, jóvenes, piensen muy seriamente en esto, porque Dios no ve el matrimonio como algo a la ligera.